Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este audio ya casi completa la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. En el audio de mañana pues ya terminamos esta serie y comenzaremos una nueva. En el audio anterior terminamos señalando que el Señor aún llevará a cabo o completará la obra de edificación en la era del reino. Nos referimos al tiempo del reino milenial, el tiempo del milenio. Podemos considerar esta como la última parte de la obra de edificación que el Señor realiza. Sabemos que la manifestación de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, es el resultado final de la obra de Dios, el edificio consumado de Dios. Este resultado se manifestará solamente cuando vengan el cielo nuevo y la tierra nueva. Sabemos que el cielo viejo y la tierra vieja preceden al nuevo o al cielo nuevo y a la tierra nueva. En el cielo viejo y la tierra vieja hay varias eras diferentes, o sea, podemos contar en términos de tiempo varias eras. Entre ellas podemos señalar un largo periodo de tiempo correspondiente a la era de la ley, y después tenemos la era de la gracia. Después de la era de la gracia viene la era milenaria o lo que es lo mismo, la era del reino. La era de la ley empezó con Moisés. Antes de Moisés hubo también otra era, la era de los patriarcas, que es también llamada por algunas personas, tal vez usted encuentra esto en algunos libros, como la era de la promesa. Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida, esta es la era de la gracia, como ya hemos mencionado antes, y también es llamada la era de la iglesia. Una vez que termine la era de la iglesia, el Señor vendrá otra vez, y a partir de ese entonces será la era del reino o la era del reino milenial. Cuando la era milenial termine, el cielo antiguo y la tierra antigua llegarán a su fin. Y entonces tendrá inicio la tierra nueva y el cielo nuevo. Por lo tanto, tenemos 4 eras que corresponden a la tierra vieja y al cielo viejo. Estos son la era de la promesa, antes de la ley, la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino. La era de la promesa, como dijimos hace un rato, es también llamada la era de los patriarcas. Cuando estas eras terminen, estas 4 eras, vendrá la tierra nueva y el cielo nuevo. Una vez que esa tierra nueva y el cielo nuevo vengan, la nueva Jerusalén será manifiesta. Debido a que la edificación de la nueva Jerusalén ocurre en el tiempo de la tierra y el cielo nuevo, debido a que la edificación de la nueva Jerusalén se está llevando a cabo y se lleva a cabo en el tiempo del cielo viejo y la tierra vieja, todas las 4 eras mencionadas anteriormente, o sea, la era de la promesa o los patriarcas, la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino, están relacionadas con la obra de edificación que Dios realiza. Dios llevó a cabo una parte de su edificio en la era de los patriarcas, la era de la promesa. Recordemos a Abel, a Enoc, a Noé. Fueron hombres que Dios edificó. Igualmente lo fueron Abraham, Isaac y Jacob. Todos ellos fueron edificados en la era de los patriarcas. Otra parte del edificio de Dios, conformado por las 12 tribus de Israel, fue edificado por Dios en la era de la ley. También otra parte de esta obra, la iglesia, es edificada por Dios durante la era de la gracia. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿podemos decir que Dios realizó su obra de edificación en la era de los patriarcas, en la era de la ley y en la era de la gracia, pero que se detiene en la era del milenio, en la era milenaria o el reino milenial? Aunque la era milenaria será una era de restauración, todavía será también una era en la cual Dios edificará. Aunque el Señor habrá venido y todas las cosas serán restauradas, la obra de edificación de Dios, o que Dios todavía está realizando, estará incompleta en aquel tiempo. Y este es un punto que reconocemos que
muchas veces entra en conflicto con algunas enseñanzas o teorías del cristianismo o teología del cristianismo religioso. La teología típica dice que la gente o dice o enseña que cuando el Señor Jesús regrese, todas las cosas estarán completas. Todas las cosas descansarán en completa paz. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, sabemos que el Señor todavía realizará parte de su obra de edificación para el tiempo de su segunda venida. Si hay algo en que estamos de acuerdo todos los creyentes, parece ser que es en la obra disciplinadora de Dios. Todos los creyentes también parecemos estar de acuerdo en que una persona salva enseguida de ser salva debe enfocar su vida en el propósito eterno, hacer la voluntad del Padre y agradarle, y que por eso entra en un proceso desde la conversión. Parte del proceso para que el reino sea visible o para que el reino sea visible en cada hijo, para que hagamos su voluntad, son los castigos y la disciplina. Nadie en el cristianismo, o la mayoría, está de acuerdo en esta enseñanza acerca de la disciplina de Dios. Algunos se preguntan si las personas salvas serán disciplinadas para el tiempo de la segunda venida del Señor. Por eso debemos tener en mente y contestarnos esta pregunta. ¿Es posible que el castigo y la disciplina que Dios aplica a sus hijos se limite solamente a las primeras 3 eras? Recuerde, la promesa, la ley y la era de la iglesia, de la gracia. ¿O todavía habrá disciplina en la 4ª era, cuando el Señor regrese, que corresponde al reinado milenial? Este orden está basado en las eras, recuerden, de la tierra y el cielo viejo. Hoy en día el cristianismo típico cree que la disciplina únicamente se limita a la vida presente y jamás se le ocurre que habrá disciplina cuando el Señor regrese. Sin embargo, hermano, al leer la Escritura nos muestra que todavía habrá disciplina cuando el Señor regrese. Lucas 12, del 45 al 48. Vamos a leer allí. Mas si aquel siervo, otras versiones usan un esclavo, dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a embriagarse, y anotamos entre paréntesis que este es alguien que sin miramientos se entrega a los placeres y no tiene una relación con los otros criados. Versículo 46. Vendrá el señor de aquel siervo o esclavo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le separará y le pondrá con los infieles o incrédulos. Dice otra versión. Usa la palabra infieles, pero otra versión usa la palabra incrédulo. Versículo 47. Aquel siervo o esclavo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, escuche bien, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. De nuevo, notamos ahí entre paréntesis, no dice que no será azotado, sino que será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estamos leyendo en Lucas 12, o hemos leído Lucas 12 del 45 al 48. Aquí dice claramente que cuando el Señor venga, que el esclavo recibirá muchos azotes. Por consiguiente, vemos que el castigo y la disciplina del Señor no se limita a esta era. Cuando el Señor regrese, no solo habrá disciplina, sino que la disciplina podrá ser tal vez más severa que antes. Amados, si el Eterno abre nuestros ojos y miramos, veremos que muchos de los que son salvos hoy en día complacen su carne, aman al mundo y no son uno con los hijos de Dios. Se parece a lo que está allí narrado en Lucas. Sin embargo, todavía los vemos que parecen disfrutar una vida sin que Dios los esté disciplinando. Todavía los vemos sanos y pensamos y preguntamos y debiéramos preguntarnos con toda transparencia y delante del Señor. Hoy entre los hijos de Dios, ¿son más los que obedecen al Señor o son más los que les desobedecen? Si estamos de acuerdo y entendemos que es triste y todo el asunto, pero es evidente que son más los desobedientes. Y de igual manera,
Hoy entre los hijos de Dios, meditemos en esto, son más los que parecen ser castigados o disciplinados por el Señor o los que no lo son. Francamente, cuando miramos delante de nosotros, pareciera que no vemos que muchos son castigados. A veces hasta nos quedamos admirados de la paciencia y la benevolencia del Señor. Miremos, amados, a todos esos hijos de Dios que después de tantos años de haber sido salvos, todavía complacen la carne, actúan temerariamente a su antojo y responden como bien les parece o según se les antoja en cada momento de su existencia sobre la tierra. Y por otro lado, pareciera que Dios ni los molesta ni los disciplina. Tenemos que reconocer que aunque muchos cristianos desobedecen hoy, pocos parecen ser disciplinados. Estamos de acuerdo que este es un punto de vista de cómo miramos la obra del Señor. Y nosotros no debemos pensar jamás que la razón por la cual Dios no nos disciplina es que Él nos ama tanto que se muestra reacio a disciplinarnos. No, Hebreos 12 deja claramente que el Señor al que ama disciplina. Todos los que son disciplinados son amados. Y los que no lo son, según lo que dice Hebreos 12, son dignos de lástima. Tampoco debemos suponer que puesto que algunos no son disciplinados hoy, tampoco lo serán en el futuro. No hay ni un solo hijo de Dios que pueda evitar ser disciplinado. Pero en cuanto a cuándo Él recibirá la disciplina, tenemos que reconocer que esto depende de la voluntad del Padre. En lo natural sabemos que un padre que controla su enojo sabe cuál es el momento para disciplinar a sus hijos. Él no le da una tunda ahí o una paliza a su hijo en el momento en que él mismo puede estar enojado. En vez de ello, tal vez busca el momento apropiado. Algunos hijos necesitan recibir una paliza inmediatamente después que cometen la falta, mientras otros deben esperar tal vez al día siguiente y otros tal vez tendrán que esperar tal vez hasta que termine el semestre para que el padre venga y los discipline. Amados, que muchos de los hijos de Dios son desobedientes, pero casi ninguno parece ser disciplinado y en vez de ello, a veces vemos lo contrario. Muchos de los que aman al Señor y aprenden a vivir delante de Él han sido repetidas veces afligidos y azotados y hasta podemos preguntarnos, ¿será que Dios jamás disciplinará a los hijos que son desobedientes? Ellos viven, decíamos hace un rato, como se les antoja, no crecen, no son quebrantados, no son edificados, sino que pasan toda la vida sin rumbo fijo y parece que Dios no se entromete en su vida. ¿Creen ustedes que al final simplemente morirán e irán al cielo? ¿Creen que Dios dejará que esto suceda? Por supuesto que no. El Señor dijo que cuando Él regrese, algunos recibirán muchos azotes. Vamos a concluir este tema en el siguiente audio y también la serie esta ya. Gracias y paz, amados.